Corregir los puntos. Si hoy estuviéramos sentados en la mesa gris nuevamente, te diría por qué no es suficiente con solo reunir los puntos y conectarlos. Ahora debemos hacer el trabajo de corregir los puntos. Encontrar esas percepciones y creencias que formamos sobre la base de todo lo que hemos pasado y asegurarnos de que sean vivificantes y no tóxicas. Estas percepciones y creencias que hemos formado, correctas o incorrectas, nos afectarán más de lo que podemos imaginar. ¿Alguna vez has estado con alguien que todo lo lleva al terreno personal? No importa lo que le digas, esa persona todo lo filtra inmediatamente a través del dolor no resuelto y las heridas no curadas de experiencias que ha tenido en la historia de su vida. No olvida las cosas que le dicen. Siempre está armando un caso para apoyar sus percepciones. Y a todo lo que le hagan y digan, rápidamente atribuye motivos incorrectos e interpretaciones negativas. Con todo su corazón cree cosas como: no les caigo bien, no piensan que soy inteligente, no me quieren en su equipo, están decididos a fastidiarme. Piensan que soy demasiado bullicioso, demasiado gordo, demasiado callado, demasiado negativo, demasiado obstinado o demasiado mandón. Piensan que no soy lo suficientemente bueno. Hay tantas declaraciones como estas que siempre contaminan lo que otras personas hacen y dicen y las asumen como un ataque personal. Es agotador estar en una relación donde alguien todo lo lleva al terreno personal. La situación puede empeorar tanto que se vuelve dañina y a veces incluso tóxica. Hace que las personas a su alrededor pronto se sientan tan hartas de ser malentendidas que con el tiempo se ponen insensibles. ¿Y la persona que interpreta todo lo hecho y dicho como un ataque personal? Está colocando su dolor en otro sitio y proyectándolo en todos los que la rodean. Nunca ha conectado los puntos para comprender realmente a quién en su pasado necesita perdonar. Es más fácil ver qué puntos deben corregirse en otros. Es un poco más difícil verlo en nosotros mismos. Por eso escribí este capítulo, para que podamos reconocer lo que es tóxico. Este capítulo será como llevar un canario en una pequeña jaula y bajar y bajar para extraer los profundos escondrijos de nuestros corazones. Durante décadas, el detector de advertencia que los mineros de carbón británicos utilizaban a fin de evitar el dióxido de carbono y otros gases mortales era un pequeño canario en una jaula. Los mineros usaban el canario como medidor de algo que ellos no podían detectar con sus propios sentidos humanos. Si el canario se enfermaba o se veía adormecido, los mineros británicos sabían que había algo dañino en el ambiente. Tenían que alejar de inmediato al canario y a sí mismos de lo tóxico. Ese canario era el detector de alerta anticipado para un minero que cavaba profundamente. Mi oración es que este capítulo nos ayude a ti y a mí, no solo a detectar lo que podrían ser algunas percepciones y creencias poco saludables que nos impiden otorgar el perdón y andar por el camino de la sanidad, sino que también nos ayude a interpretar mejor lo que vemos frente a nosotros en este momento. Si los mineros no percibieran el mal estado del canario, o si pasaran demasiado tiempo sin revisar al canario, no podrían ver lo que era crucial que ellos vieran. No podrían interpretar su situación correctamente, y las consecuencias podrían ser nefastas. Si no detectamos pensamientos tan dañinos para nuestra salud emocional, podemos creer cosas horribles sobre nosotros mismos, otras personas, el mundo que nos rodea e incluso Dios, lo cual cuanto menos nos atrofiará y nos impedirá seguir adelante como personas íntegras y saludables. Las personas íntegras y saludables son capaces de dar y recibir amor, dar y recibir perdón, dar y recibir esperanza,
dar y recibir retroalimentación que edifica, dar y recibir lecciones de vida ocultas dentro de las situaciones más difíciles por las que hemos pasado. Tenemos que llegar al lugar donde el dolor que hemos experimentado sea una puerta de entrada que conduce a crecer, aprender, descubrir y, finalmente, ayudar a los demás. Pero si el dolor no es más que algo con lo que yo choco una y otra vez, entonces es una puerta de detención que me impide superar o atravesar esta situación. Es como toparse con una pared de ladrillos una y otra vez, sin comprender jamás por qué mi dolor solo aumenta día a día. El perdón no me resulta tan difícil cuando tengo un sistema más saludable de procesar mis pensamientos, mis sentimientos, mis percepciones y creencias sobre mis circunstancias, personas, yo misma y Dios. Pero cuando te han herido profundamente, es difícil tener algunas ideas sobre lo que sucedió que no sean las más obvias. Podemos suponer con facilidad que las cosas malas son causadas por personas malas, que causan realidades malas, que nunca serán más que malas. Eso es una simplificación excesiva y también una lamentable trampa de pensamiento en la que he estado atrapada durante años. Las experiencias que tengo afectan las percepciones que formo. Las percepciones que formo al final se convierten en las creencias que arrastro conmigo. Las creencias que arrastro conmigo determinan lo que veo. Mis ojos solo pueden ver lo que realmente está allí, a menos que las percepciones que alimentan mi visión cambien lo que creo que veo. Por ejemplo, si ves una pelusa en tu cocina y no has tenido experiencias anteriores con algo blanco y medio peludo que se desliza sigilosamente por el suelo, podrías decir, «Oh, una pelusa. Tengo que barrerla». Sin embargo, si un día por el rabillo del ojo ves un ratón pasar corriendo por el suelo y desde las profundidades de tu estómago dejas escapar un grito espeluznante, la próxima vez que veas una pelusa por el rabillo del ojo, no pensarás que es polvo. Y así, ahí estás gritando, llamando a la persona en tu casa que se ocupa de los roedores, parada en una silla aterrorizada por una pelusa. Puede que conozcas sobre esto personalmente o puede que no. Y luego también puede haber una razón, o puede no haberla, por la cual, cuando miro una sopa hecha con verduras orgánicas, supongo que las especias son insectos. En una ocasión, yo comía sopa de brócoli con lo que pensé que eran muchas especias sabrosas, pero luego, después de haber comido hasta saciarme, mis hijos se llenaron los tazones y comenzaron a reír sin parar. Aquellos puntos negros no eran especias. Los ojos de mis hijos veían más que los míos. Y cuando tomaron una foto de una especie y la pusieron lo suficientemente grande como para que yo también pudiera ver las patas y las antenas, tuve que gritar. Me fui a la cama con la barriga llena de insectos. No podía creerlo. Sobre la base de las experiencias que tenemos cuando vemos algo, nuestros cerebros completan detalles que tal vez ni siquiera nos demos cuenta. En nuestra visión física, no es solo lo que vemos, es lo que percibimos que estamos viendo lo que determina cómo definimos nuestra realidad presente. Esto no solo se aplica a nuestras percepciones físicas, sino también a nuestras percepciones emocionales. Aquí es a donde queremos llegar con todo esto. En las relaciones tenemos experiencias tanto buenas como malas. Desarrollamos percepciones en cuanto al mundo y a otras personas que afectan lo que vemos a medida que avanzamos en la vida. Esas percepciones interpretan y llenan los espacios vacíos y esa creencia moldea nuestra realidad. Me imagino que lo que me pasó a mí podría estar pasando contigo. A medida que reuniste algunos de los puntos de tu historia y comenzaste a establecer conexiones en los últimos 2 capítulos, algunas percepciones comenzaron a cambiar.
Posiblemente ahora veas algunas cosas de manera diferente y te preguntes qué hacer con todo eso. Tal vez estás comenzando a darte cuenta de que algunas percepciones que has tenido han causado interpretaciones contaminadas, lo cual perjudicó a algunas de tus relaciones. Tal vez has detectado algo tóxico. Aquí es donde damos uno de los pasos más importantes de todos: corregir los puntos. Procesar todo esto lleva tiempo, mucho tiempo. Pero el secreto de mi propio procesamiento consistió en 3 etapas: dolor, aceptación y perspectiva. En la etapa del dolor, yo expresé todo lo que sucedió y cómo me hizo sentir. Esto es lo que hice al reunir los puntos. En la etapa de la aceptación, reconocí que en esas páginas de mi historia, la tinta permanente ahora está seca. No puedo cambiar lo que pasó. Esto es lo que hice al conectar los puntos. Y a partir de esas conexiones, comencé a ver desde nuevas perspectivas que me ayudaron a corregir algunos de los puntos. En la historia de mi vida todavía hay nuevas páginas por escribir, y a medida que mis percepciones se van formando, ellas determinarán cómo llevo el pasado a mi futuro. Repito, aunque no puedo cambiar lo que sucedió, sí puedo elegir lo que ahora creo y cómo lo que sucedió me cambia para bien o para mal. Para mí fue crucial reconocer el dolor sumamente profundo en todas sus formas y con todos los ejemplos específicos que recordaba. Tenía que nombrar qué forma de dolor estaba sintiendo, identificar quién causó el dolor, contar la historia de lo que sucedió, cómo surgió el dolor. Luego, mediante varias preguntas, tuve que analizar detenidamente la historia que ahora me cuento a mí misma debido a esta experiencia. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué creo ahora sobre la persona que me lastimó o sobre las personas con las que estoy en una relación de similar clase? ¿Qué creo ahora sobre mí? ¿Qué creo ahora sobre otras personas que fueron testigos de lo sucedido o lo supieron? ¿Qué creo ahora sobre el mundo en general debido a esta situación? ¿Y qué creo ahora sobre Dios como resultado de toda esta experiencia? En mi caso, fue importante reconsiderar las percepciones de lo que he pasado y lo que ahora creo que es cierto sobre todos los involucrados. Pero aún más importante, hacer estas preguntas sobre mis creencias me ayudó a ver lo que necesitaba ser corregido. De modo que, a medida que sigo adelante, tengo interpretaciones más saludables de lo que veo. Cuando no pasamos por este proceso y no podemos ver nada más que una realidad oscura, es difícil soltar cosas y seguir adelante. Esto se debe a que es imposible viajar por la vida y no acumular souvenirs emocionales. Nosotros cargamos ya sean perspectivas saludables o archivos de evidencias de nuestro pasado, evidencias de lo que nos sucedió y de cómo nos han hecho daño. Esencialmente, los archivos de evidencias que se dejan desatendidos se convierten en rencores y resentimientos que nos agobian y distorsionan nuestras perspectivas. Cuando decidimos caminar por el sendero de corregir los puntos, no estamos cambiando dónde hemos estado, sino que estamos clasificando nuestros souvenirs para determinar con qué nos quedamos desde esto. Evidencias infructuosas o perspectivas más saludables. En muchas de las cosas malas que nos hicieron, nosotros no pudimos determinar nada sobre lo sucedido, pero sí podemos determinar en cuanto a cómo seguimos adelante. A continuación, tenemos un ejemplo práctico de cómo hice esto. Yo pensé en las personas de cada una de las historias de mi vida y traté de discernir lo que llevaba conmigo en relación con esas personas. Empecé a centrarme de verdad en mi reacción física y emocional ante la mención del nombre de cada persona. Me hice preguntas como: ¿me enojo?
Pongo los ojos en blanco, siento que mi pulso se acelera, aprieto la mandíbula, dejo escapar un suspiro, sacudo la cabeza ante la injusticia de que a esas personas les sucedan cosas buenas. Celebro en secreto cuando escucho que están teniendo dificultades con pensamientos como ¿al fin recibieron lo que les esperaba? Sueño con el momento en que pueda presentar todas mis evidencias y escuchar que al fin ellos admiten que lo que hicieron estuvo mal. Cuando hablo con otras personas sobre esta historia, comienzo rápidamente a tratar de convencer a los demás del daño que me hicieron, esperando provocar una reacción satisfactoriamente compasiva de ellos hacia mí y algún tipo de declaración que afirme cuán horribles fueron en verdad las acciones del que me agravió. Si aún son parte asidua de mi vida, ¿espero siempre lo peor de ellos? Me siento ofendido, consternado, irritado y molesto fácilmente por estas personas o por las personas que me los recuerdan. Oh, reconozco lo que fue difícil, sin embargo, siento una sensación de calma y paz. ¿Puedo orar sinceramente por ellos cuando enfrentan situaciones difíciles? ¿Puedo controlar mis emociones cuando les pasan cosas buenas? Estoy deseoso por compartir una perspectiva útil con otras personas que enfrentan una situación similar, con la esperanza de ayudarlos a llegar a un lugar mejor. ¿Puedo ver lo bueno en otras personas? ¿Procuro ver las lecciones de vida y guardarlas, en lugar de guardar rencores? ¿Qué daño podría haber sufrido el que me agravió, que lo llevó a hacer lo que hizo? ¿Puedo tener compasión por el quebrantamiento de esa persona? ¿Puedo ser auténticamente amable con esta persona que no fue para nada amable conmigo, incluso con los límites que tal vez tenga que trazar? Y luego, probablemente, las preguntas más significativas de todas fueron aquellas que me ayudaron a replantear mi historia y a comenzar a verla desde una perspectiva diferente. ¿Cómo podría ver esto de manera diferente? ¿Hay una parte redentora de esta historia en la que pueda centrarme? ¿Qué cosas positivas pudieran suceder si decidiera perdonar y no seguir pensando en todas las formas en que me dañaron? ¿Hay cualidades positivas en mí que pudieran aflorar si decido seguir adelante sin guardar rencor? Finalmente, procesé mi sufrimiento por medio de que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Como nos recuerda el libro de Romanos 5, del 3 al 5, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Con esto en mente, me hice estas últimas interrogantes. ¿Para qué estaría empoderada una versión saludable de mí desde este punto? ¿Cómo puede esta herida hacerme mejor y no peor? ¿Qué podría Dios estar dándome o revelándome a través de esto que no podría haber recibido antes? Cuando respondí muchas de estas preguntas, no todo estaba ordenado y limpio. Mis diarios no eran lineales como hojas de cálculo, ni límpidos como fotografías. Se asemejaban más al arte abstracto, compuesto de palabras que quizás para los demás no tendrían sentido. Pero eso no era lo importante. Lo importante era ayudarme a darme sentido a mí misma y a corregir mis perspectivas mientras me esforzaba por seguir adelante. Y tú también puedes hacer lo mismo. Es posible que no todo suceda en una larga sesión de preguntas. Estas revelaciones pueden llegar con el tiempo y de manera inesperada. Por ejemplo, cuando escuchas un sermón o a otra persona que comparte su testimonio, o tal vez mediante una canción, o incluso al escuchar este audiolibro.
Siempre que te sientas inspirado a escribir lo que estás aprendiendo, deja que las palabras fluyan. Sé honesto con lo que sale y sigue examinando al canario en tu mina de carbón, en este caso, prestando atención a todo escrito que comienza a culpar a otros o a visitar nuevamente las circunstancias de tu herida. Un aspecto que noté constantemente mientras hacía este ejercicio fue mi predisposición a aferrarme a los hechos de cómo me hirieron, más que a las perspectivas que estaba aprendiendo. Cuando en mi diario aparecían sentimientos y pensamientos poco saludables que parecían más una evidencia que una perspectiva, yo solía hacer lo siguiente. Era honesta con los sentimientos que estaba teniendo. Era lo suficientemente valiente como para detener los pensamientos descontrolados que lo acompañan incluso si tenía que decirlo en voz alta. Verificaba posibles distorsiones con otros amigos de confianza, mi consejero, y con la palabra de Dios. Buscaba un versículo de la Escritura que arrojaba verdad a alguna parte del recuerdo y aplicaba la palabra de Dios a mi pensamiento. Y lo procesaba hasta poder encontrar una manera más sana de mirar y contar mi historia. Como ya he planteado, esto no es algo que pueda ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, ni en un par de horas, quizás ni en un par de días. Anota el número de este capítulo y decide convertirlo en algo a lo que vas a regresar una y otra vez las veces que necesites. Llevó tiempo llegar hasta este lugar. Sanar y encontrar estas perspectivas saludables también llevarán tiempo. En mi caso, nada de esto pudo hacerse deprisa y nada de esto debería hacerse deprisa contigo. Necesitamos sentir lo que sentimos. Necesitamos examinar detenidamente lo que necesitamos examinar detenidamente. Necesitamos sacarlo todo y ordenarlo todo. Y, sobre todo, necesitamos permanecer allí y estar presentes para todo. Durante este proceso, y cada vez que me sentía lista para regresar a los viejos patrones y desistir, yo me tracé un desafío. Quiero que escuches con atención la siguiente parte y digas conmigo, como una declaración personal: no necesito escapar. Lo que estoy buscando nunca lo hallaré en ningún lugar por ahí. No necesito aislarme. A veces las mentiras gritan más fuerte cuando no hay otras voces que me ayuden a sancionar la falta. No necesito entumecerlo. No puedo entumecer mi camino para mejorar. Nunca estoy más cerca de la sanidad que cuando mis sentimientos son lo suficientemente fuertes como para moverme a prestarles atención. Sanar es permitir que el sentimiento me señale todo el camino hasta la causa de un problema. Y cuando esto se aborda de forma adecuada, da paso a la esperanza, a la paz y al gozo que me guiarán desde aquí. No necesito silenciar las palabras plasmadas en mi diario. Las palabras que estoy escribiendo revelan mi corazón. No siempre puedo ver lo que hay dentro de mi corazón. Sin embargo, puedo escuchar lo que se desborda. Todo esto es útil. El trabajo valdrá la pena. Hay una versión sanada de mí que está esperando y anhelando salir. Soy capaz de soltar mis evidencias. Las evidencias solo me mantienen atrapada en el lugar donde ocurrió la herida, por lo que me vuelvo a herir una y otra vez. Rechazaré la seducción de abrigar mis rencores y dejaré de suponer que Dios no intervino para ayudarme. En lugar de huir, correré hacia Dios cuando necesite ayuda. A partir de este momento, me aferraré a la perspectiva y la llevaré conmigo. He reunido, conectado y corregido los puntos. Ahora elijo creer que la salida más misericordiosa de Dios es la que estoy viviendo. No soy una víctima.
Soy una mujer sanada que camina en victoria. Y ahora, querido amigo, quiero declarar esto sobre tu vida mientras continúas escuchando este audiolibro, pero regresando a esta sección. Hoy es el día en que comienzas a soltar todas las frustraciones, temores y fragmentos de medias verdades y declaras mentiras que el enemigo, mediante un fuerte trabajo, te hizo creer. Separa lo que es verdad de todo lo que es engañoso. No necesitas poner en orden las palabras que le diriges a Dios. Solo necesitas verterlas todas. Abre los archivos del caso y examina la evidencia, pero no para usarla contra otros, sino para verlo todo a la luz de la verdad de Dios. Deja que Él revele lo que necesitas aprender de todo esto y llévate las lecciones contigo, pero no uses tu dolor como un arma contra los demás. Dios está contigo. Él es el juez. Él es tu defensor, el único que puede rescatarte y ayudarte. Recuerda, las evidencias llenas de resentimiento encerradas en tu interior nunca hicieron justicia. Nunca lograron que otros cambiaran ni corrigieran un error. Nunca lograron que alguien se arrepintiera por todo lo que había hecho. Solo te hirieron y te encarcelaron detrás de la etiqueta de víctima. Es como si te sentaras sobre los escombros de un edificio demolido, negándote a dejar que se los lleven. ¡No!, gritas. Debo aferrarme a estos cristales rotos y a estos ladrillos partidos, a marcos todos retorcidos y postes derribados. Todo esto debes verlo como lo que es, evidencia de un final. Pero luego que estos escombros dañinos han sido identificados y sacados, este mismo lugar es un buen terreno para una hermosa reconstrucción. Esa evidencia reunida no es un tesoro, ni un souvenir que pruebe el lugar difícil al que has viajado, ni tu arma secreta de justicia. Son escombros. Aunque pienses que te protegen y mejoran tu mundo, los escombros son feos y cortantes, y nada de eso está sanando tu corazón. Es hora de llamarlos por su nombre y comenzar a sacarlos del camino. Puedes recoger lo que no está roto de entre sus montones. Dentro de tus archivos de memoria, no todo es horrible. Debes vaciarte bastante para poder pasar de doliente a receptor. Hay cosas nuevas por encontrar. La nueva sanidad que descubras será maravillosa, pero quizás no te dará respuestas en cuanto al por qué ocurrió todo este dolor. Hacer las paces con el pasado no significa que en algún momento vas a entender lo que sucedió. Lo bueno es que hay algo mejor que las respuestas. Para mejorar, no tienes que saber el por qué. ¿Por qué te hirieron? ¿Por qué te malinterpretaron? ¿Por qué te traicionaron? ¿Por qué no te amaron? Ni te protegieron ni se quedaron como debían. Sus razones son multidimensionales y tienen una mezcla misteriosa de su propio dolor. Ellos están lidiando con su propio sufrimiento y su propia lucha en el alma. Y al final, no creo que sepan todas las razones por las que tomaron las decisiones que tomaron. Saber por qué no es obsequio alguno si nunca tiene sentido. Tal vez ellos se amaban demasiado o demasiado poco. Tal vez sus corazones estaban demasiado desconectados o estaban duros o quebradizos. Los corazones suaves no destrozan, ni golpean, ni menosprecian. Sin embargo, con frecuencia puedes encontrar corazones rotos con pasados no sanados viajando por caminos extraviados. Ellos hieren,
azotan, dicen palabras que realmente no quieren decir. El dolor que proyectan es solo un esfuerzo por proteger todo eso que sienten increíblemente frágil en su interior. Lo sé porque he pasado por allí, tanto para herir como para también ser herida. Lamento mucho cómo te hirieron. Y no sé por qué hicieron lo que hicieron, ni por qué se fueron cuando se fueron. Supongo que pensaron que estarías mejor sin ellos. O no pensaron en ti para nada. No pudieron verte como lo necesitabas, ni amarte como suplicabas. Solo tenían que irse. No obstante, las respuestas sobre el por qué no son lo que necesitas. Esperar algo de ellos te mantiene como rehén de lo que la otra persona quizás no esté dispuesta a dar. Sin embargo, ¿y si quieres seguir adelante? ¿Sanar? ¿Dejar lo que duele? Eso es 100% decisión tuya. Los pasos necesarios para lograrlo, debes darlos tú. Eso es lo que puede ser tuyo cuando sientes lo que sientes. Piensas lo que necesitas pensar y dices lo que hay que decir. Tú debes apropiarte de la sanidad y conservarla. La sanidad emocional no es tanto un nivel que debes alcanzar, sino más bien es elegir una nueva forma de pensar. Es admitir que podrías estar pensando en el mal que te hicieron. ¿Existe otro camino? Siempre hay otro camino. Un mejor lugar donde estacionar. Una lección saludable que aprender. Un camino al frente y hacia adelante. Un futuro por encontrar. Podemos atesorar lo que fue y dejar el resto atrás. Aprendemos las lecciones que alivian el yugo del dolor y la presión insostenible por resistir lo que ahora debe ser aceptado. Cuando liberes el dolor y todos los rencores se vayan, recibirás perspectiva. Un regalo realmente estupendo. Cuando tu perspectiva se centre más en lo que ganaste en esta etapa, el nuevo desarrollo de tu carácter, más madurez emocional, la capacidad de ayudar a otros que enfrentan algo semejante. Eso es progreso de sanación. La perspectiva traerá una sensación de avivamiento y una garantía de supervivencia a tu corazón y mente. No te rindas, no cedas, no te pierdas en el camino. Persevera en tu camino hacia adelante y finalmente deja a un lado la evidencia. La evidencia no te sirve. Armar un caso no te sanará. Aferrarte a todo el dolor solo te privará de todo lo que es hermoso y posible en tu vida. Suéltalo. Encomiéndalo a Dios. Él sabe lo que sucedió y tratará todo con igual medida de misericordia y justicia.